El mensaje le puse por nombre "Su propósito o mi desánimo". Había pensado su propósito o mi desastre, pero bueno, ahí Marcelo va a deliberar cuál queda mejor. Salmo 138, versículo 7. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es un salmo de David, como dicen nuestras Biblias, y es un salmo de alegría. ¿Por qué de alegría? De alegría y de alabanza, porque él está viendo que Dios va a cumplir su palabra y Dios no iba a abandonar su obra en él, ¿sí? Varios comentaristas mencionan que este salmo está apropiadamente colocado después del Salmo 137, donde en el Salmo 137 nos dice que los israelitas estaban en el cautiverio y dice que estaban en los canales de riego de Babilonia y allí no tenían motivo de cantar, no tenían alegría. En aquel lugar, dice, colgaron sus arpas en los sauces y lloraban recordando su ciudad, su país. Y entonces, el Salmo 138 es un himno profético que habla de la alabanza a Dios, porque Él va a cumplir su propósito en ellos, en nosotros, y dice que incluso los reyes de las naciones alabarán a Jehová. Spurgeon dijo de este salmo, dice: este salmo está sabiamente colocado. Quien quiera que editara y ordenara estos poemas sagrados tenía buen ojo para la aposición y el contraste. Porque si en el Salmo 137 vemos la necesidad del silencio ante los injuriosos, aquí vemos la excelencia de una confesión valiente. El contraste entre la tristeza y los motivos de alegría que da Dios. David escribió este salmo y él sabía de angustias. Si anduviera yo en medio de la angustia, él sabía de angustia. Sabemos que él pasó por muchos problemas. Fue perseguido, primero por Saúl, después por su hijo, así que tuvo amenazas de muerte. Él sabía de lo que era la falta de alimento, la falta de un techo, la falta de una cama cómoda. Así que él podía hablar de momentos de angustia. Incluso hablaba de la pérdida, podía hablar de la pérdida de un familiar. Pero en medio de toda esa angustia que él podía atravesar, él tenía una firme convicción. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Sí? Lo que está diciendo es: tú me darás vida, tú me volverás a dar vida. Y en el sentido práctico, tú me volverás a dar ánimo. ¿Sí? De eso hablaba David. Tú me volverás a dar ánimo. Y menos mal que Dios no es como nosotros. Porque nosotros, cuando estamos atravesando un momento difícil, un momento de angustia, abandonamos a Dios muchas veces. En vez de aferrarnos a Él, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de su obra. Estamos pasando por un problema y en vez de estar enfocados haciendo bien nuestro servicio, estamos mirando continuamente hacia nuestro problema, hacia nuestra aflicción. Y eso es hacer la tarea sin enfocarnos y sin estar bien concentrados, y lo hacemos mal. La angustia no nos ayuda a pensar con claridad, no nos ayuda a tener nuestras prioridades en orden. La angustia termina finalmente afectando nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Pero como hijos de Dios,
podemos tener esta misma convicción que tenía David. Tú me vivificarás, podemos decir, tú me volverás a dar ánimo. Cuando vemos la historia de la Biblia, vemos a Dios continuamente mandando a las personas a hacer una tarea, pero Dios también se compromete a acompañar esa tarea. ¿Se acuerdan? Incluso a Moisés, que le dijo, andá y salí con este pueblo en el desierto, ¿se acuerdan? En Éxodo 33, yo no los voy a acompañar. Y menos mal que Moisés le pide que no los saque si su presencia no iba a ir con ellos. ¿Cómo habrá sido la tarea, cómo iba a ser la tarea de Moisés si Dios no iba con ellos? Y después que Moisés intercede, Dios le dice en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A Josué también le dijo en Josué 1:5, como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé. A Jacob le dijo en Génesis 28:15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y así, el otro día escuchábamos el devocional de Kevin, que también en un momento Elías se desanima, ¿se acuerdan? Y Dios lo despierta, le da comida y fortalecido caminó 40 días sin parar. Y nuevamente se le aparece Dios y le dice, ¿qué haces acá? Y Elías estaba desanimado. Y Dios le dice, bueno, ahora volvete. ¿Por qué nos desanimamos? No pensaba hablar del desánimo, pero Dios me llevó a este punto importante, porque puede pasar que ya pasamos mitad de año, ya estamos más fin de año que a principio. Entonces, muchas veces tenemos que mirar para atrás y tenemos que ver cómo estamos. Quizás haya en medio nuestro alguien desanimado y nosotros no lo sabemos. Pero así continuamente Dios va obrando de esta manera. Envía a alguien, pero se compromete con esa tarea. A su pueblo le dijo en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Y para la iglesia? ¿El Señor nos deja solos? No. El mismo Señor dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera que Dios no se apartaba de su pueblo, ni se apartaba de esas personas que Él comisionaba, tampoco se aparta de nosotros. Me gusta en Hechos capítulo 23, donde Pablo estuvo ante el Sanedrín, al día siguiente lo querían matar. Y se le presenta al mismo Señor. Dice que el versículo 10 dice que el tribuno romano que estaba presente en ese Sanedrín hizo bajar los soldados porque tenía miedo que lo despedacen a Pablo. Así que no sabemos cómo terminó Pablo, pero esa misma noche, dice el versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El mismo Señor se le presenta a Pablo para darle ánimo. Pablo podía decir, estoy solo, como dijo Elías, solo yo he quedado, Señor. Y el Señor le hace ver que no era así. Pablo podía decir, estoy solo, no. El mismo Señor se le presentó en la cárcel para darle ánimo, ¿sí? Entonces, recordemos que este salmo, volviendo al Salmo 138, es un salmo para traer alegría. En medio de la angustia podemos tener confianza en Dios y podemos tener motivos de alabanza.
Es verdad que el desánimo puede llegar a nuestra vida y llega muchas veces, pero hay motivos para seguir adelante. ¿Cuál fue la clave de David para vencer el desánimo? Bueno, fue la confianza que tenía en que Dios lo sostenía. No eran sus fuerzas, no eran sus habilidades, era Dios mismo quien lo sostenía y lo animaba. Leímos el versículo 7, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Recién cantamos, yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. ¿Lo creemos? Muchas veces vemos los problemas, pero no vemos quién está con nosotros. Y así es fácil desanimarnos. Porque es fácil desanimarnos cuando confiamos en nuestras fuerzas. Yo creo que esto le pasó un poco a Elías. Solo yo he quedado. Y no estoy menospreciando a Elías, porque la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Es la forma en que la Biblia nos dice, es igualito a nosotros. No podemos decirle nada porque hubiéramos hecho lo mismo. Es fácil desanimarnos cuando pensamos que somos nosotros y que no es el Señor. Pero el desánimo podemos usarlo para bien de nosotros. ¿Cómo? Cuando nos desanimamos, eso tiene que ser una luz roja que se prende en nosotros para volver al Señor, para ver de dónde nos equivocamos, de dónde nos desviamos y dejamos de confiar en el Señor y empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Dejamos de confiar en la provisión de Dios y empezamos a confiar en lo que nosotros podíamos lograr. Esa es la forma en que podemos convertir el desánimo en una herramienta. En esos momentos de desánimo es bueno volver al Señor en oración, buscarle, como dice el Salmo 139 que tenemos adelante, el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Continuamente necesitamos hacer este ejercicio. Con el Señor, tomados de la mano, en oración, Señor, examíname. Hay una canción que me gusta que dice, Dios, háblame. Y él le dice, no me acuerdo, ya me va a salir el autor. Barak. La saben, ¿vieron? Que dice, muéstrame si empiezo a pensar que camino solo. Háblame, Señor, no me dejes así. Y muchas veces nos pasa eso. Si empezamos a examinarnos con el Señor, vamos a encontrar que lo que alimenta el desánimo es el orgullo, nuestro orgullo, nuestra avaricia, lo que nosotros queremos. Por eso muchas veces nos mantenemos en desánimo. El desánimo fortalece, el orgullo fortalece al desánimo. Tenemos que reconocer en esos momentos que pecamos, porque actuamos con orgullo, y debemos pedirle al Espíritu Santo que marque en nosotros nuevamente las expectativas que Él tiene y no nuestras propias metas. El desánimo tiene que indicarnos que perdimos las prioridades, que perdimos el rumbo y que necesitamos volver al Señor. Pero esto de arrepentirnos y de humillarnos ante el Señor no es algo malo. Sabemos que para nosotros es algo bueno. El mundo lo ve como una debilidad, el humillarte. Pero en el cristiano es una fortaleza. Por eso Pablo en el versículo 6 de este Salmo 138 dice,
Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Por eso es bueno cuando nos desanimamos, humillarnos delante de Dios, volver a Él, porque Él nos atiende. Porque Él está cerca de los humildes. Pero cuando nos mantenemos en nuestro orgullo, el Señor está lejos. Y esto lo veíamos con la clase de jóvenes. No es que Él se va, sino que Él no puede obrar. Si Dios está en todos lados, no es que Dios no está, es que Dios no puede obrar con libertad por nuestro orgullo. El Salmo 142, el salmista te dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y lo dice 2 veces. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En ese salmo el salmista menciona también momentos de angustia, momentos de dificultad, y habla consigo mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salvación mía y Dios mío. Así que podemos usar esa angustia, esos momentos de angustia para confiar en el Señor, para volver al Señor y para depender solamente de Él. No nos apoyemos en nada en nuestras fuerzas. Cuando nosotros empezamos a depender de todo en Dios, es cuando empieza a transformarse toda nuestra vida en algo espiritual. El servicio en algo espiritual. En mi familia algo espiritual. En mi trabajo algo espiritual. Porque todo lo que voy a hacer lo voy a hacer dependiendo del Señor y no en mis propias fuerzas. David no solamente podía estar confiado en esos momentos de angustia porque Dios iba a estar con él, sino que él estaba animado porque, dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía que a pesar de los momentos difíciles, por más que sus enemigos se multiplicaran y llegaran cerca de él, él sabía que nada lo iba a destruir, nada lo iba a frenar, porque tenía esta convicción. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y David está marcando el pacto davídico, ¿sí?, que Dios había hecho con David. En 2 Samuel capítulo 7 tenemos el pacto que Dios hace con David. Y en el versículo 16 de ese capítulo 7 dice, Dios le dice a David, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios tenía un propósito con la vida de David y esto lo mantenía firme. La palabra propósito, me gusta traer definiciones y sinónimos para enriquecer la palabra, significa determinación firme para hacer algo. Y los sinónimos son deseo, voluntad, intención, objetivo, finalidad. ¿Podía algo sacarlo del camino a David? No. Hubieron tropiezos, hubieron momentos difíciles, pero él estaba convencido de que Dios iba a terminar su obra. ¿Sí? Y es importante para nosotros, al igual que lo fue para David, saber cuál es el propósito de nuestra existencia. Alguien decía que para saber cuál es nuestro propósito, tenemos que trabajar en nuestra identidad. Y por eso está bueno que el Salmo 138 esté antes del Salmo 139. Y en el Salmo 139 nos dice que no somos un producto del azar, de la suerte. El Salmo 139 nos deja bien claro que es Dios quien nos formó. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien.
El versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bien clarito, Dios nos formó a cada uno de nosotros y nos dio un propósito a cada uno de nosotros. No sé cuántos millones seremos hoy en el planeta Tierra. A todos le podemos decir esto mismo. Dios te creó y Dios te hizo con un propósito. Quizás podemos decir, bueno, pero David era el rey, era alguien importante y yo soy alguien insignificante. No. Si estás sobre esta tierra, Dios te formó y Dios te hizo con un propósito. Alguien dijo que una vida sin Dios no tiene propósito. Y el propósito es bueno para nuestra vida, para saber en qué nos tenemos que ocupar. Con los jóvenes estamos viendo un libro que se llama El Gran Tejedor de Vidas. Y habla de cómo Dios va usando todas las cosas a nuestro alrededor, las que nos pasan, de dónde venimos, y cómo eso Dios lo va utilizando para hacer su propósito en nosotros. Este libro tiene temas como, a ver los jóvenes, ¿se acuerdan? Tu ADN importa, tus desilusiones importan, tu llamado importa, tu moralidad importa, tu espiritualidad importa, tu voluntad importa, tu adoración importa, y el último que nos queda por ver es tu destino importa. Y cada uno de estos temas apuntan a ver cómo Dios va obrando en medio de nosotros. Por ahí nosotros vemos como en un tejido, nosotros vemos algunas cosas, vemos algunas partes, pero el que va viendo el diseño final es Dios, quien está del otro lado. Y encontré que había en Corrie ten Boom, espero que lo haya dicho bien, Corrie ten Boom, que era una joven holandesa que escondía a refugiados judíos en la época de los nazis. Ella dice que tenía un poema favorito y dice así este poema: mi vida no es sino un tejido que estamos haciendo Dios y yo. Yo no escojo los colores y Él trabaja sin descanso. A menudo él teje dolor y yo soberbia insensata. A menudo Él teje dolor y yo soberbia insensata. Me olvido de que Él ve el anverso y yo el reverso. No va a ser sino hasta que el telar esté en silencio y las lanzaderas dejen de volar, que Dios desenrollará la tela y explicará los porqués. Los hilos oscuros son tan necesarios en la talentosa mano del tejedor como los hilos de oro y plata en el patrón que ha diseñado. Los hilos oscuros son tan necesarios en la talentosa mano del tejedor como son los hilos de oro y plata en el patrón que él ha diseñado. Los momentos de angustia, fortalecidos en Dios y guiados por Dios, podemos utilizarlos para nuestro bien. No podemos dejar de traer a colación la historia de José. Me encanta, es uno de los personajes favoritos. Vendido por sus hermanos. Después metido en la cárcel injustamente. Olvidado en la cárcel. Y uno podría desanimarse. Y uno podría tirar la toalla. Sin embargo, encontramos que José vio el propósito de Dios, por eso no se desanimó. Y en Génesis capítulo 45, les invito a buscar, es muy conmovedora la parte donde él se revela a sus hermanos. Yo soy José, dice, y ellos quedaron espantados. Génesis 45.
Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. No se olvidó de lo que le había pasado, ni lo que ellos habían hecho, cómo ellos habían actuado mal contra él. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ustedes. No, me envió Dios delante de vosotros. Él pudo ver el telar del otro lado. Él pudo ver el propósito por el cual terminó en ese lugar. Él tenía que terminar en esta cárcel para conocer el copero y así el copero después se acuerde de él y sea llamado por Faraón y termine en el lugar que Dios quería que esté. Pero Dios fue utilizando problemas en la familia, situaciones feas, momentos de angustia para él, para hacer su propósito. Génesis 50, versículo 20. Jacob muere. Sus hermanos dijeron, uy, ahora sí nos va a echar, nos va a meter en la cárcel José. Y van y se postran delante de él y les dijo, acá están tus siervos, les dicen. Y José le dice en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal. Ellos actuaron con envidia, con su ira, pero Dios encaminó todo para que José termine haciendo el propósito de Dios. Por eso nosotros podemos o quedarnos en el desánimo, o hacer las cosas mal, hacer nuestra propia voluntad, alejarnos de Dios cuando estamos en angustia, o podemos confiar en Dios y dejar que Él haga su propósito en nosotros. Nosotros tenemos esa decisión. Dios quiere hacer su propósito en nosotros y muchas veces no se lo dejamos. Es verdad, todos tenemos un propósito, todos tenemos un don, una tarea, y bueno, tenemos que servir en la iglesia, pero ese no es un propósito. Pero el propósito más grande que Dios tiene con nosotros es que imitemos a Cristo, que seamos como Cristo. Por eso en un último pasaje, le invito a leer en Romanos capítulo 8, es muy conocido, pero no por eso debemos dejar de mencionarlo con este tema. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todas, están incluidos esos momentos difíciles, esos momentos que no nos gustan, que incluso son los que más efecto hacen en nosotros. Esa palabra, dicen que en el griego es sinergia, que es la palabra cooperación. Todo lo que nos pasa, Dios lo usa con el propósito de que nos hagan bien, pero no es el bien de estar cómodos, no. Dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el bien para nosotros, parecernos a Cristo. Y Dios va a usar todos los hilos posibles para que nosotros finalmente cumplamos su propósito, el diseño que Él pensó para nosotros. Dios no abandona su obra, Dios no nos deja. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará, la terminará, la llevará a cabo
hasta el día de Jesucristo. Es verdad, en el cielo vamos a ser semejantes a Cristo, pero Dios quiere que en esta vida seamos semejantes a Cristo. Y tiene que trabajar en nosotros. ¿Qué es lo que está estorbando a Dios? Y cada uno es su telar. Cada uno tiene que ver. Dios va obrando y va mirando nuestras vidas y va diciendo, y acá hay mucho orgullo, acá hay mucha distracción, y va a ir sacando esas cosas. Y muchas veces con dolor. Muchas veces como el escultor que tiene que golpear la piedra hasta darle la forma. Bueno, al taller del maestro vengo, decía un cantante. Y el Señor tiene que moldearnos y sacar esas cosas que no le permiten cumplir su diseño. Que podamos ser animados con estos pensamientos, que realmente podamos ver a Dios obrando en medio nuestro. ¿Lo estamos viendo? ¿Estás convencido de cuál es tu propósito por el cual Dios te formó? Espero que así sea y que Dios siga obrando en cada uno de nosotros para su gloria y su honra. Que el Señor los bendiga.